situación. De todas maneras, a fines de lo que quizás algún estudiante está pensando ahora, todo lo que tenga que ver con la evaluación, trataremos de mantener la regla que esta cursada considera que es que todos los estudiantes rindan los temas que estamos dictando. Los temas que no se den quedarán para el final, para leerlos, pero no por lo menos para la instancia de parcial. Por lo cual les sugiero que aprovechen esta asistencia de exámenes parciales para poder promocionar la materia, enriqueciéndose de los comentarios, reflexiones e enseñanzas que imparten sus docentes, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar sobre bioética ambiental, ¿sí? Una clase anexa, es parte del temario oficial de la cursada. El docente que nos va a acompañar va a ser el doctor del Cerro, así que para comenzar vamos a hacer una actividad en grupos, ¿sí? Les voy a compartir a través del chat un archivo. Van a tener aproximadamente 25 minutos para compartirlo, para leerlo. Denme por favor un minuto. La actividad, si ya quieren ir tomando nota, va a ser, número 1, identificar los problemas bioéticos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con bioética que ustedes ya hayan aprendido, sobre el artículo en cuestión, que les voy a pasar a continuación. Y lo 2 es complemento también de la pregunta 1, y es muy parecida a la pregunta del examen parcial, aplicar las declaraciones y contenidos teóricos, teorías éticas, principios, reglas, a esta problemática. ¿De acuerdo? O sea, identificar el problema y argumentarlo, ¿sí? Argumentar, digamos, por qué está esta problemática y qué principios están en contradicción. Recuerden que los dilemas bioéticos son situaciones en las cuales hay siempre una instancia, digamos, de controversia, en la cual, de contradicción, donde las distintas acciones pueden llevar a consecuencias diferentes y que generalmente están en contradicción, ¿sí? Entonces uno, para tomar un camino y decidir, tiene que justificarse, o mejor dicho, argumentarse en cuanto a la decisión que va a tomar. Bueno, ahí les comparto. El artículo se llama Bayer, Monsanto y el círculo del glifosato. Es un artículo de un periodístico de la Deutsche Welle, que es, como ustedes saben, un canal de alemán, de televisión, medio de comunicación alemana, y tiene obviamente una versión en español. A ver si entra. Ahí está. Es un PDF. Es corto de leer, está en castellano, así que... Bueno, son las 9:22 más o menos, nos reunimos a las 9:50 y al azar vamos a elegir algún grupo para que lo exponga. ¿De acuerdo? Profe, pregunta, ¿usamos sí. ¿Algún grupo se ofrece para poder participar? Vamos a resolver el ejercicio. Profe, yo soy del grupo 2, si quieren arrancamos. Bueno, yo quiero leer unas cosas antes, permítame solamente 2 minutos, como para poner en situación. Leo un pequeño resumen. Millones de hectáreas de tierras de cultivos, parques y áreas son rociadas con glifosato cada año en todo el mundo. Cuando se usa en agricultura, este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos. Está en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros cuerpos. Desde hace décadas se viene denunciando los potenciales efectos dañinos del glifosato. Está en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros cuerpos. Desde hace décadas se viene denunciando los potenciales efectos dañinos del glifosato para la salud humana, pero nunca se han llegado a tomar medidas. En 2015, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado el glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos, basándose en una fuerte evidencia de que es cancerígeno para los animales. También se sospecha que actúa como un disruptor endocrino y que es tóxico para la reproducción. Entre sus principales grupos de riesgo y más vulnerables se encuentran las personas que se dedican a la agricultura, sus familias,
fetos, bebés y la infancia. Para aquellas personas que no nos encontramos en estos grupos, la alimentación es la principal vía de exposición a los plaguicidas y por lo tanto al glifosato. Además, el uso del glifosato tiene graves impactos en el medio ambiente, puesto que contamina suelos, agua y afecta a los otros seres vivos, como peces y moluscos entre otros. Por último, el glifosato también reduce la diversidad y cantidad de especies vegetales, y por ello puede afectar a seres vivos cruciales para la agricultura, como son los agentes polinizadores. Bueno, Federico, escuchamos tu devolución o de tu grupo. Sí, en el punto 1 pusimos: el dilema bioético se presenta debido al uso de glifosato en el cultivo de soja. Dicho plaguicida permite la protección de grandes cantidades de soja de insectos, pero a la vez genera efectos adversos a la salud de la población quien los consume. El problema se origina por una estrategia del mercado empleada por Bayer para impulsar el consumo de este agroquímico, donde comercializa su soja genéticamente modificada en Argentina debido a la laxa regulación. Como forma indirecta, impulsar el consumo de glifosato. Al instalarse una soja de mayor resistencia que genera una ampliación en el monocultivo de soja, inevitablemente el consumo de glifosato aumentará proporcionalmente, volviendo al país dependiente de su consumo en pos de mantener sus ingresos económicos mediante la producción de soja. Bien. Y bueno, después fuimos analizando con cada una de la declaración. A ver, te escuchamos. Uno de los principales artículos de la Declaración de la UNESCO de Bioética de Derechos Humanos es el artículo número 17, que habla de la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad, dado que se debe tener en cuenta la interconexión entre los seres humanos y las demás formas de vida, el uso de los recursos biológicos y la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. Sabemos que el glifosato no solo es una fuente de intoxicación para los seres humanos que consumen la soja, sino que también produce la intoxicación de animales que están en la zona como peces. También podemos conocer el artículo número 16 de protección de las generaciones futuras, dado que se afirma que deben proteger a las generaciones futuras, en particular su constitución genética. Entonces, es probable que el consumo de glifosato genere alteraciones genéticas potencialmente heredables. Otro principio relacionado es el artículo número 4, que habla de beneficios y efectos nocivos, dado que con la aplicación de nuevas tecnologías debemos promover el máximo de beneficios y reducir efectos adversos. En este caso se prioriza el mercado de soja por encima del uso de plaguicida. También mencionamos con el artículo número 14 de responsabilidad social y salud, en el cual establece que los estados deben garantizar el grado máximo de salud que se pueda lograr en sus habitantes, dado un derecho fundamental de todo ser humano. Es uno de los ítems que debe de protegerse y se avisa en el de mejora de condiciones de vida y el medio ambiente. Como hemos mencionado, el glifosato trae aparejado una contaminación de tóxicos en el medio ambiente, vulnerando así este derecho. También pusimos el artículo número 20, que habla de evaluación y gestión de riesgos, ya que a pesar de que se realizaron las evaluaciones pertinentes por distintos organismos encargados de ello y haber llegado al resultado de que el glifosato trae riesgo para la salud, de igual forma se siguió con su uso en toda la cadena de producción de la soja, por ejemplo, y además Bayer no aceptaba este posible riesgo directamente, continuando con la expansión de herbicida. Y al último quisimos poner uno de la Declaración de Helsinki, que es el artículo número 5, que afirma que la investigación médica debe realizarse de manera que reduzca el mínimo posible el daño en el medio ambiente. Eso pusimos. Bien, bueno, muchas gracias por el aporte. Es importante aquí, para lo que vamos a hablar más adelante, de que para entrar en el tema, bioética tiene vinculación con las problemáticas relacionadas al medio ambiente, ¿sí? Acuérdense que al principio de la cursada habíamos hablado de los 3 niveles de acción de la bioética, y la macroética no solamente tiene que ver entre las relaciones, por ejemplo, como podría darse entre el Estado y los beneficiarios de un sistema de salud, sino también entre la propia comunidad y su entorno ambiental. Es bueno poder hacer esta relación, y una cosa que el alumno destacó es el tema de la responsabilidad que tienen las personas en este momento vivas con respecto, y el compromiso con respecto a las generaciones futuras, algo que el doctor del Cerro también en algún momento va a comentar más adelante. Bueno, muchas gracias por el aporte al grupo 2. No sé si alguien quiere continuar esto que dio inicio Federico, así vamos avanzando.
Sí, acá, profe, Verónica, el grupo 3. Perfecto, Verónica. Buenos días. Buen día. Agregar a lo que decía el compañero, nosotros habíamos puesto la promoción de la salud y el desarrollo social para sus pueblos por parte del Estado, enfocándonos en lo que hablaba el artículo del Estado argentino, que permitía, a pesar de conocer todos estos conflictos, permitía la utilización del glifosato acá en Argentina. También agregamos el interés de la persona por encima del interés individual. Nosotros lo interpretamos como que no se estaba respetando el interés de las personas habitantes del lugar que tenían este problema de cáncer de tiroides, porque se priorizaba el interés de la empresa para poder comercializar y utilizar el agroquímico. Y me estoy fijando alguno que no haya dicho mi compañero. Creo que esos dos, el resto coincidimos con los mismos. Bien. ¿Lo pueden relacionar con el principio de autonomía? Hola, profe. Soy del grupo 6. Villalba, sí, te escuchamos. Nosotros lo habíamos relacionado de autonomía y de responsabilidad con la relación de que no se puede escoger qué tipo de soja se va a utilizar, sino que nada más está la soja resistente al glifosato, que se aprobó a partir de 1996 y que desde esa época es la única que se puede cultivar y cosechar. Que las personas no pueden tener decisión sobre esta. Bien. Profe, Sí. soy Diana del grupo 5. Otra relación que nosotros encontramos con respecto a autonomía es que la gente que vive alrededor de las plantaciones de soja no puede elegir. Incluso hay normas o reglas que dicen que tienen que tener aproximadamente unos 50 metros, vivir desde donde son las plantaciones, y ellos, en principio, esto no se respeta. Entonces ellos no pueden elegir en ir a vivirse a otro lado. Y por otro lado, la forma de la aplicación del glifosato son mediante avionetas, por lo cual, en suma de que no se respeta este perímetro, que supuestamente es para la protección de la gente que vive alrededor, bueno, nada, esto no funciona como un límite físico que vaya a bloquear el glifosato. Por ende, se ha demostrado que mucha gente que vive alrededor ha tenido varios problemas tipo cáncer, han visto muchos niños con espina bífida, y todo esto son cosas que ellos no pueden elegir y no lo pueden cambiar tampoco. Bien. Bien, bueno, gracias a los dos aportes, a Elizabeth y a Mercedes. Hola, profe, del grupo 7. Un poquito más fuerte, no sé quién habla, te escucha muy tenue. Ay. A ver, ahí. Presentate de nuevo. Soy Constanza del grupo 7. Sí. Para agregar por ahí a lo que estaba comentando mi compañera en cuanto a las embarazadas y a los problemas de los niños, nosotros también lo habíamos relacionado con el artículo 16 de la Declaración en cuanto habla sobre la protección de las generaciones futuras. Muy bien, sí, algo que se había tomado anteriormente está bien, sí, es correcto. Correcto. Bueno, el artículo era muy pequeño, muy simple, realmente había un punto, es muy probable que haya puntos de contacto acá, a diferencia de otros trabajos que hicimos en la cursada, porque tal vez la problemática es muy fácil, es muy discernible, y más allá de que digamos, acá se ve un problema puntual que genera cierto tipo de polémica, pueden ver que más allá de que estas problemáticas ya estaban hace más de 50 años, también se hablaba de cosas vinculadas a agrotóxicos, todavía seguimos en la misma situación, esto no ha cambiado, ¿no? Lamentablemente. Así que invito a algún grupo más ya para dar palabra al doctor del Cerro o al doctor Latancio, si quieren hacer alguna pregunta o generar algún tipo de comentario. Les damos unos minutitos más a algún grupo, así podemos continuar con la presentación de hoy. Profe, ¿qué tal? Soy Julián del grupo 1. Sí, ¿qué tal, Julián? Te escuchamos. El primer punto
También lo relacionamos con los principios de justicia y no maleficencia. A ver, Tomamos en cuenta el principio de la justicia, ya que las grandes cantidades de soja que se iban a plantar podría generar algún beneficio económico a un grupo de la comunidad en lo que respecta a la oferta de trabajo. No, creo que somos grupo 2, perdón, me acaban de decir dos chicos. Pero también, sin embargo, entra en conflicto con el de no maleficencia, ya que en pos de garantizar una mejor cosecha y el avance económico, se utilizan agroquímicos que son dañinos para la población y también el propio medio ambiente, reduciendo la biodiversidad. Bien, pero no me queda muy claro todavía, no maleficencia no hay inconvenientes, pero con justicia, ¿podría repetirlo de vuelta o a mí no me quedó claro? Nosotros lo vimos por el sentido del avance, no el avance económico, sino el beneficio económico que podría generar quizás en el sector de la agricultura, a nivel de ese sector económico. Hola, profe. Está bien. Yo los escucho, ¿sí? Sí, continúen. Yo los estoy escuchando. Después vamos a tratar de aclarar algunas cosas. Del grupo 10. Para a nosotros, como para sumar a lo que dijo el compañero en cuanto a lo que es igualdad y justicia, nosotros lo vimos por el lado de que en el artículo se habla de que se hizo en Argentina por el hecho de que, y después se expandió en otros países de Latinoamérica por el hecho que tienen leyes laxas con respecto a la regulación de lo que es la agricultura. Entonces vimos como que, bueno, quizás en otros países donde esto no ocurra, estos derechos no se van a ver vulnerados. Una situación análoga a lo que sucedía con la ética de investigación en el caso de los pacientes con VIH que había comentado el doctor Gorga hace unas semanas, ¿no? Claro, muy parecido. Es cierto aprovechamiento en contextos que tienen marcos normativos que facilitan a ese tipo de acciones que claramente pueden tener consecuencias para la población. ¿De acuerdo? Bueno. Nos queda un poquito de tiempo. Si alguien más quiere hacer algún aporte que diferente a lo que hayan comentado sus compañeros, bienvenidos sean. Hola, profe. Sí. Karen, del grupo 12. Estuvimos charlándolo también este tema en cuanto a las teorías utilitaristas y kantiana, y estuvimos charlando desde la utilitarista, que si bien desde una perspectiva más grande de lo que se decide como para el país, y suponiendo que se haya hecho una evaluación de riesgos y beneficios, hay un libro de Soledad Barruti que es Mal Comidos, que hablaba de que los campos de soja se los denominaba campos verde dólar, porque estos cultivos, al ser de empresas tan grandes, como que vienen como un monopolio y abarcan territorios muy extensos, afectando a los pequeños productores, como dijo una compañera, y decía que, o sea, producía mucho beneficio económico, pero y decían que era como para el beneficio de todo el país, como que nos posicionaba muy en un lugar muy alto, y decía, bueno, nosotros fuimos de los primeros que implementamos el cultivo de soja transgénica, lo veían como un avance, pero decíamos que aún así, si bien era como para el beneficio de todos, no debía pasarse por encima de las otras personas, justamente por el tema de la dignidad, y ahí lo enganchamos con la teoría kantiana, que no deberían ser nunca usadas como un medio para un fin, como por ejemplo el avance económico o científico. Sí, está bien. De todas formas, siempre pensemos que la aplicación de estos plaguicidas tiene que ver justamente porque, digamos, el objetivo de estos plaguicidas inicialmente era mejorar el rendimiento de los cultivos, con lo cual esto derivaría en una provisión de alimentos abundante, que a su vez se abarataría los costos, y esto permitiría que mayores consumidores puedan alcanzar un determinado producto. Evidentemente que hay un problema que está derivándose en una serie de problemas que llevan a la contaminación de poblaciones debido a los efectos que tienen estos agrotóxicos, ¿no es cierto? Está bien. Bueno, gracias por el aporte. ¿Alguien creo que escribió en el chat, puede ser?
Diz, Saya. Con respecto al principio de justicia y en relación a la salud, se podría decir que no se cumple porque las poblaciones rurales cercanas a la priorización están expuestas a mayores riesgos, como decían, cáncer, efectos teratogénicos y demás. Muy bien, está de acuerdo. Recuerden que el principio de justicia a veces es el más difícil de entender en cuanto a qué es lo que significa. El principio de justicia no tiene que ver con el derecho o no tiene que ver con cuestiones como el trato igualitario, sino que tiene que ver con un trato proporcionado, ¿sí? Es decir, en cuanto un determinado sistema cuenta con una serie de requisitos, de recursos, ¿sí? O condiciones para conseguir ciertos propósitos, los usuarios, los usufructadores de ese sistema reciben proporcionalmente lo que les corresponde o lo que les permite su desenvolvimiento. Es decir, cuando hablamos en salud, que es más fácil entenderlo, no hablamos de que a todos les damos un mismo conjunto en cuanto a calidad, cantidad de prestaciones, sino que lo hacemos de manera proporcionada. De la misma manera, cuando, por ejemplo, tenemos pacientes en situación terminal, sabemos que, ya habíamos analizado fuertemente los casos anteriores de final de vida, dijimos que les damos un trato prioritario a ciertas medidas y otras no las desestimamos porque serían inútiles. Entonces, ahí estamos hablando de una aplicación también del principio de justicia, porque estamos racionalizando recursos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos en salud, algo que les tiene que sonar, cuando hablamos del principio de justicia, no estamos refiriendo a ser justos, sino a ser proporcionados. Así que mucho cuidado con eso. No lo confundan con la justicia vista desde el derecho. Acá el principio de justicia tiene la misma palabra, pero tiene una connotación diferente porque es un tecnicismo que se aplica en bioética y tiene su propia definición, que vuelvo a repetir, no es la legal, ¿de acuerdo? En el caso Pedroso, Magalí creo que escribió a continuación. Este es el caso de Fabián Tomasi también, que fue un hombre que trabajaba en una plantación y él mismo tenía que manipular el glifosato, sin protección alguna, y a causa de eso enfermó. Hay muchas entrevistas sobre él para mirar donde relata todo. Él comenta que sus jefes no le avisaban de la peligrosidad de su trabajo. Esto podemos relacionarlo con la autonomía, ya que él no tenía la información completa. Está bien. Es decir, uno podría decir que en todo caso, las personas que conocían los efectos potenciales de ese plaguicida, digamos, como usted dijo, consentían que esta persona trabajase y él no tenía todos los elementos para decidir autónomamente que lo podía hacer, porque si fuera así, lo más probable es que él no hubiera aceptado ese trabajo, ¿no es cierto? Ya que él no tenía la información completa, también es bueno contextualizar el marco laboral, ya que por lo general la gente que trabaja en plantaciones está en una situación de vulnerabilidad y pobreza. Bien. Por supuesto, la aplicación de los plaguicidas en determinados lugares, más allá, acá siempre hay que ver cuáles son los alcances. Hay una contradicción porque si los dueños de la tierra lo aceptan en su lugar, entonces sería una decisión autónoma respetar que el que tiene un terreno, una parcela y quiere utilizar un plaguicida, no tendría que preguntarle al vecino porque es su terreno, en la medida en que los agrotóxicos teóricamente no pudieran pasar al otro lugar o volatilizarse, como había dicho una de las compañeras, de las alumnas recién. Pero también está el tema de, digamos, de cuidar, de entender de que más allá de que por limitaciones administrativas uno tiene que decir dónde termina la propiedad de una persona u otra, tenemos que entender justamente que la ecología o el sistema ecológico no tiene una limitación definida. Entonces, evidentemente cualquier impacto en un territorio limitado va a ser probablemente efecto alrededor de él. Entonces, acá también vemos sobre quién, una pregunta importante sería para ir reflexionando sobre quién reside la autonomía, sobre los particulares sumados, uno junto a otro, o tiene que haber en todo caso una autonomía de tipo colectiva, es decir, de manera representativa, en la cual existen 2 o 3 personas o varias personas sobre las cuales reside la autonomía colectiva, con lo cual ahí ya no se estaría hablando de la suma de autonomías individuales, sino de una anuencia, es decir, de una autonomía representativa en contextos locales, regionales. Esto se ve sobre todo en las comunidades de pueblos originarios, donde existe
bueno, esta palabra tan usada últimamente, referentes de alguna, que son portavoces y que, digamos, llevan la mayoría, y son portavoces y que, digamos, llevan la mayoría del voto de esa comunidad, ¿no? Entonces, vayan pensando un poco también por ahí. Invito a un estudiante más. Gracias por los aportes en el chat. Bueno, creo que hemos tenido suficiente. No sé si los doctores del Cerro y Latancio quieren agregar algo más. Sí, yo quisiera algunas acotaciones sobre lo que se dijo y lo que no se dijo. Bien. Estoy viendo acá en mi celular una nota sobre Monsanto en India, el algodón de la muerte lo llaman, ¿no? No me están viendo, me parece, ¿no? Quizás tocó, ¿se acuerda arriba a la derecha el botón rojo? Está en la cámara. Toqué sin querer algo, me parece. Tranquilo, no se preocupe. Búsquese siempre el botón, disculpen los alumnos, el botón rojo que está siempre de arriba. El botón rojo, a la izquierda está el compartir pantalla, a la derecha, a la izquierda está el micrófono y a la izquierda... está, sí. Si lo tocas, se desbloquea, gracias. Ahí estoy. Ahí está. ¿Me ven ahora? Yo no lo puedo ver, acuérdese lo que habíamos hablado ayer. Si algún compañero, algún alumno puede decirle si lo ve el doctor. Sí, profe, ahora sí. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Bueno, a ver. Me llamó la atención esto, lo que aparece acá. Dice, Monsanto en India, el algodón de la muerte, 200.000 suicidios. Una mujer india dio a conocer esta foto de su esposo, que se suicidó en su campo de algodón tomando pesticidas. Desde el comienzo del siglo XXI, cometieron suicidio más de 200.000 campesinos en ese país, según informan organizaciones no gubernamentales. Son dos cosas distintas, ¿no? Un tipo se mató tomando pesticidas y por otro lado dicen que hubo 200.000 suicidios de campesinos indios en lo que va del siglo XXI. Esto daría lugar a un debate interesante, pero en orden al tiempo, les digo lo que me parece a mí. Este tipo de aseveraciones no tiene ningún valor. Aunque nosotros simpaticemos con la causa en contra del glifosato, eso no quiere decir que vamos a tomar en cuenta afirmaciones que no tienen ningún sentido. Que le digan que hubo 200.000 suicidios en la India, donde se usa el glifosato, no quiere decir que haya sido por el glifosato. Este tipo de informes o de conclusiones son comunes de ver en el periodismo, estos días en nuestro país también, pero hay que rechazarlo. Totalmente, por esto no indica causa. Un filósofo escocés, David Hume, H-U-M-E, David Hume, del siglo XVIII, que él cuestionó la misma noción de causa. Usó un ejemplo muy repetido de las bolas de billar, que no vamos a detallar ahora por el tiempo. Y en realidad, para poder determinar una causalidad entre glifosato y trastornos de la salud, que no es fácil, por lo visto, porque hubo informes contradictorios, habría que usar una metodología apropiada, que sería, me parece a mí, la de casos y controles, que fue la que usó Lord Snow en la epidemia de cólera en Londres a mediados del siglo XIX, que le permitió demostrar en forma brillante cuál es la causa de esa epidemia, que se usaba un agua contaminada. Es un estudio relativamente fácil de hacer, relativamente barato, y que sirve para determinar retrospectivamente la causalidad. Lo que pasa es que la fuerza de esa relación causal en el estudio de casos y controles no es muy grande. Bueno, son cosas técnicas de metodología e investigación estas, pero hay que conocer algo de esto, porque si no, uno se engancha en cualquier cosa que aparece en los medios, y son frecuentemente cosas falsas o no probadas. De cualquier manera, como existe la sospecha, y hay algún fundamento, por cierto, que no sea categórico, de que el glifosato perjudica la salud humana, no podemos quedarnos cruzados de brazos a ver qué pasa. Entonces me parece que acá se aplicaría lo que se llama principio de precaución. ¿Qué es el principio de precaución?
es lo que hacemos o dejamos de hacer usando o dejando de usar una droga, un recurso, en este caso el glifosato, ante la sospecha de que pueda causar algún daño a la salud, aunque la evidencia empírica y científica no sea totalmente categórica. Cuando es categórica, no hay problema. Pero el problema es que pasa cuando sospechamos fuertemente, sin demostración total, de que el glifosato es perjudicial. ¿Es perjudicial? Yo no sé si es perjudicial. Es probable que lo sea. Entonces, ante esta probabilidad, se justifica la aplicación del principio de precaución. Este es un principio que fue establecido en la Cumbre de Río en 1992, y tendríamos que diferenciar, para entenderlo mejor, la diferencia entre precaución y prevención. El concepto de prevención se aplica a drogas, circunstancias, procedimientos que probadamente causan daño. Por ejemplo, algunas radiaciones son probadamente cancerígenas, por ejemplo. O el amianto es probadamente causa de asbestosis pulmonar y de cáncer de pulmón, por ejemplo. Ahí ya está demostrado. Entonces ahí no cabe la precaución, cabe la prevención, o sea, una postura categórica. Esto hay que evitarlo. Cuando no es tan claro el tema, cuando no tenemos seguridad en cuanto a la causalidad, usamos el llamado principio de precaución. Entonces, por ejemplo, el uso de los teléfonos celulares que causan un daño al cerebro es un daño que no está demostrado totalmente y que es probable que exista. Entonces habría que hacer precaución, o sea, recomendar un uso limitado de celulares, etc. Se aplica, me parece a mí, a lo de Monsanto, Bayer y glifosato. Habiendo ciertas evidencias, aunque no sean categóricas, de que puede causar daño a la salud, inclusive graves, habría que ver qué medidas se pueden tomar. Prohibición, precaución, alejamiento de lugares poblados, etc. Los organismos tipo Greenpeace, por ejemplo, argumentan que suelen ponerse los intereses de compañías comerciales por encima del bien común, de lo cual yo personalmente no tengo la menor duda. Y el glifosato es el herbicida más vendido del mundo. Argentina pasó de 2 millones a 17 millones de hectáreas cultivadas por soja en pocos años, con el consiguiente uso masivo del glifosato. Se diseñó por ingeniería genética una soja resistente al glifosato, de tal manera que esta droga, que es un aminoácido, ¿no? El glifosato, selectivamente destruye las malezas, las hierbas dañinas o innecesarias y preservan la soja, por ejemplo. En realidad, lo que proponen los organismos verdes, como Greenpeace, es una agricultura ecológica. ¿Qué quiere decir? No caer en las manipulaciones técnicas tipo glifosato, que tienen sus consiguientes riesgos, sino en hacer un cuidado de otro tipo, más natural, más ecológico, de los campos, para buscar el máximo rendimiento sin caer en los riesgos propios de las drogas como el glifosato. Hay un aporte filosófico a esto, así vemos 2 o 3 aspectos distintos, ¿no? Que es el de Hans Jonas. Jonas se escribe Jonas, que es un filósofo europeo contemporáneo, que él dice que ante los nuevos problemas éticos que crea la tecnología moderna, tenemos que ser creativos y audaces y generar un marco reflexivo profundo para dar respuestas éticas adecuadas. Esto es lo que algunos se los dije la vez pasada, que alguien dice que la tecnología va por el ascensor y la ética por la escalera. Y siempre estamos atrás de nuestras consideraciones éticas. Y creo que lo dice Jonas, es muy importante, estar atentos, listos para abordar los problemas que nos plantea la tecnología con una ética reflexiva. Bayer dijo, no hay pruebas científicas para concluir que el glifosato es cancerígeno. Tienen razón, no hay pruebas científicas concluyentes y categóricas, pero
la falta de prueba o la falta de pruebas no es prueba de la falta de efecto cancerígeno. O sea, la falta de prueba no es prueba de la falta. Esto se usa bastante en la falta. Esto se usa bastante en medicina, ¿no? De manera que tenemos que estar, estamos en un terreno un poco pantanoso y difícil, aunque yo simpatizo con la causa, digamos, verde, pero tenemos que ser objetivos y reconocer que el tema es difícil y tenemos que trabajarlo entre todos, ¿no? ¿Me escuchan bien, no todo? Sí, doctor. Bueno, dejamos estas reflexiones sobre el glifosato y todo lo que hablamos recién. Vamos a otro aspecto que es, me gustaría abordarlo con un PowerPoint. Eso, ¿me lo puedes pasar vos, verdad, Carlos? ¿No quiere hacer usted? Y si me lo pasas a vos, mejor, mira, casi. Bueno, está bien. A ver, dale. Deme un segundito. Dale. Si usted es a mano, si no lo busco yo. Está bien, no, por favor. Florencia Fernández. Otro punto importante es que en el artículo se habla sobre que las plantaciones se hicieron en Argentina por sus leyes flexibles, como dijo la compañera. Este punto rescatamos que no se estaría cumpliendo con el artículo 22 de la Declaración de los Derechos Humanos, que menciona que el Estado tiene la función de hacer valer todos los derechos que se mencionan en la Declaración para sus ciudadanos. Está bien, gracias por el aporte. Magali, no, ya está, ese de Pedroso ya lo había leído. Bueno, denme un segundito que lo voy a buscar, pues yo tenía la confianza de que iba a ser de otra manera, así que déjeme que vuelva a la carpeta de docencia y ahí le paso la presentación. Un segundo, por favor, a los estudiantes. Mientras voy comentando, no sé si alguien por ahí lo dijo y yo no lo escuché, que acá hay una analogía, me parece muy grande, en este doble estándar, ¿no? Que algunos países usan drogas o pesticidas o ingeniería genética, lo que sea, en países que tienen legislaciones más laxas al respecto, y cosa que no harían nunca en sus países de origen. Así como también pasa con las drogas, como la investigación con VIH, como esos ejemplos que vimos la vez pasada con la investigación embarazadas en África, ¿no? Siempre está esta dicotomía de los países centrales y los periféricos, cosa que tenemos que rechazar. Ya lo dijimos la vez pasada, nosotros no somos periféricos de nadie, ¿no? Y todos tenemos nuestra autonomía y nuestra dignidad como países y como personas, ¿no? Deja de verse su rostro y pasa a verse la pantalla, doctor. Todo suyo. Me avisa y yo voy pasando diapositiva por diapositiva. Ahora, ¿cómo agrando esto? A ver. Ah, no, ahí no más, está bien, sí. Sus alumnos lo ven bien, en pantalla completa. Bueno, entonces, biótica ambiental, vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente. ¿La paso yo mismo o la pasas vos? A ver. No, la paso yo estoy compartiendo pantalla. Ahí va. La siguiente. En biótica es una palabra relativamente nueva. Se dice que este investigador Fritz Jarr fue el primero que usó la palabra y que tomó un sentido amplio, ¿no? Donde también contemplaba el respeto por la vida de plantas y animales. Pero el que introdujo esta palabra con fuerza, el trabajo seminal, digamos, de la bioética tal como nosotros la contemplamos, fue un oncólogo norteamericano, Van Rensselaer Potter, decimos Potter para simplificar, donde él, además de hablar de las cuestiones éticas, clínicas, individuales, resaltó la importancia de la ética ambiental, cosa que se fue dejando de lado con el tiempo, y para caer en una insistencia en la bioética clínica, que es lo que hacemos todos los médicos en los hospitales, y él en el año 88, o sea, casi 20 años después de su planteo original, su libro original se llama Bioética, un puente hacia el futuro, ¿no? Bueno, casi 20 años después de este trabajo, hizo un reclamo en el sentido de plantear la necesidad de volver a su planteo original en el sentido de los problemas ambientales, los problemas de la ecología ambiental. Sigamos lo siguiente, Carlos, por favor. Sí, doctor. Perdón, toqué sin querer. Entonces, en la bioética hubo un inicio ecológico, por así decirlo, que fue el trabajo seminal de Potter.
y que fue derivando, como dijimos, a un saber ético aplicado sobre todo a la clínica. Pero ¿qué pasa? Además de que el planteo de Potter hace 50 años era válido en ese momento, hoy lo es mucho más. Ustedes piensen, en esa época, ustedes no habían nacido todavía, pero yo ya era, me estaba recibiendo de médico en esa época, la preocupación del mundo, ¿cuál era? Que algún loquito no tocara el botón rojo y que no disparara un proyectil nuclear y que no se estallara una tercera guerra mundial. Ese riesgo, si no desapareció del todo, pero hoy en día parece estar bastante atenuado. Otra cosa que apareció por esa década también, como riesgo para la humanidad, fue el tema de la sobrepoblación mundial. A raíz del baby boom, esta explosión de nacimientos que hubo en los años 60 y 70, se temió que rápidamente este crecimiento de la población mundial diera origen a una hambruna masiva, más o menos. Esto no ocurrió, ni va a ocurrir tampoco. ¿Por qué? Porque primero que la producción mundial de alimentos aumentó más de lo que se pensaba. Y después que las tasas de natalidad y la tasa de fecundidad de las mujeres vienen cayendo en todo el mundo en forma sostenida. De manera que eso tampoco es un desafío para la sobrevivencia de la humanidad. Pero aparece una tercera cosa que ya estaba en ese momento y que ahora solamente es más imperativa que nunca, que es la degradación del medio ambiente, que es el tema del que estamos hablando. Creo que no hace falta abundar en muchos detalles, que tampoco es el objeto de esta charla, ¿no es cierto? Las estadísticas, todos los datos de CO2 en la atmósfera, del metano, la filtración de las capas, la contaminación del agua. Estas cosas, el que esté interesado los puede conseguir fácilmente en Internet. Hoy no vamos a detallar eso. Ustedes piensen que tenemos frecuentemente la ilusión de que conocemos un tema cuando tenemos una multiplicidad de información, de datos, se llama el Big Data, ¿no?, sobre los temas. Y en realidad, esto lo señala muy bien el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, que alguna vez lo mencionamos, creo. Él dice que estamos en la era del Big Data, ¿no?, y que es inadmisible esta confusión entre información y conocimiento. Son dos cosas completamente distintas. Pero muchos siguen creyendo que la información es igual a conocimiento. Entonces hace falta un proceso reflexivo de depuración de la información para llegar al conocimiento. Entonces, hoy en día, cualquiera se da cuenta o ve los datos de contaminación, pero hace falta una reflexión profunda, racional, filosófica, para ver realmente dónde estamos parados. Acá hice una diapositiva que es necesario el análisis crítico y la reflexión ética sobre los actuales desafíos ecológicos. Fíjense que el energúmeno anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negaba este problema. Fíjense que China y Estados Unidos, en conjunto, generan el 40% de la contaminación ambiental, tomada así como la misma bolsa todo, ¿no es cierto? Y ninguno de los dos cumplieron o se alejaron del Acuerdo de París, que fue un acuerdo internacional reciente, donde se acordó limitar la producción de residuos, desechos y contaminación para la Tierra. Entonces, los que contaminan no están, ¿no? Esto es lo terrible de todo esto, ¿no? La otra, Carlos, por favor. Se va escuchando bien, ¿no? ¿Se entiende la cosa más o menos? Sí. Le digo a los estudiantes, si quieren preguntar o interrumpir, lo pueden hacer en cualquier momento, de ya, ¿no? Sí, profe, se entiende perfecto. Qué suerte. Bueno, crisis ambiental y consumo insostenible. El calentamiento global está en todos lados, que aumenta 1 grado cada 10 años, cada 20 años, Lo que leí ayer es que si aumenta 2 grados más la temperatura del mundo, no me acuerdo en qué plazo, pero en la imprecisión, pero lo conceptual es interesante. En Uganda, cuyo principal recurso económico es la no van a poder hacer más café, porque la franja
de desarrollo del café es estrecha, como muchas cosas en la Tierra. Aumenta 1 grado la temperatura en la Tierra y sube no sé cuánto a nivel del mar. Ustedes piensen que la 1/4 parte de la población del mundo, o sea, serían unos 1.800 millones de habitantes, 1.800 millones de habitantes, algo así. Sí, más o menos. No, un poco más, 1.900 millones de habitantes, viven en zonas costeras. La mayor parte de las grandes megalópolis está en las costas. Entonces, no hace falta que aumente 5 metros el mar. Si aumenta 1 metro, va a ser un drama, y está aumentando. O sea que el calentamiento global es un tema insoslayable para cualquiera. ¿Qué hacer ante eso, por ejemplo? A ver, hay 2 grandes enfoques para esto. Uno es lo que hace la naturaleza. Fíjense lo que dice ahí en la diapositiva. La naturaleza usa procesos cíclicos, conservadores y coherentes de la ecosfera. ¿Qué quiere decir? Que no hay residuos en la naturaleza, no hay muere un animal y recicla, ¿ve? Ahí está el siguiente, no produce basura. Volvamos al anterior. Entonces, de alguna forma se les arregla, hay un circuito de retroalimentación negativa que lleva al equilibrio, que impide que haya contaminación. Pero nada, Carlos, volver al anterior, por favor. ¿Cómo no? Así que eso hace la naturaleza, en forma cíclica. En cambio, el hombre, la sociedad, se guía por procesos lineales e innovadores, buscando la maximización en corto plazo del beneficio por la tecnosfera. Una cosa es la ecosfera, que es lo natural, otra cosa es la tecnosfera, que es el invento del hombre. Nosotros tenemos un concepto del tiempo lineal, al revés que muchos de la antigüedad y que culturas orientales de hoy en día también, ¿no? Y esta idea de lo lineal y del progreso indefinido, que tiene que ver con concepciones de mediados del siglo XIX, ¿no? Auguste Comte, C-O-M-P-T-E. Auguste Comte fue un filósofo francés de mediados del siglo XIX. Hizo una clasificación de las ciencias, puso la sociología encima de todas las demás, y de alguna forma él propone esta idea del progreso indefinido. Sus ideas llevaron a esta concepción que fue tomada, por ejemplo, por nuestros países latinoamericanos, todos los que nos independizamos en el siglo XIX, Argentina, que se consolidó como nación en 1860 con Mitre, para bien o para mal, pero fue así objetivamente, tomó este modelo comtiano, digamos. La bandera de Brasil, você lembra, dice orden e progreso. Orden e progreso era el símbolo o el slogan de esta corriente de Comte, que es una corriente del progresismo, ¿no es cierto?, que hace creer que el progreso, tal como lo concebimos a partir de la revolución industrial, es una evolución del hombre indefinida hacia adelante. Y nunca se han preguntado los fanáticos de esto qué costo se paga por esto, que es uno de los costos, el calentamiento global. Vamos adelante. A ver la otra, Carlos. Carlos, ¿estás ahí? Sí, doctor. La siguiente. Dale. Espérame que yo estoy retrasado con el... Espera un cachito, porque creo que hay un problema con la señal. Un segundo. Espero que se vayan entendiendo. No cambió todavía, ¿no? Ustedes ven que acá hay que meter cosas históricas, filosóficas y hasta médicas, ¿no?
Entonces, como la naturaleza se guía por procesos cíclicos que implican retroalimentación, como pasa con los juegos hormonales en el organismo humano, por ejemplo, ¿no? Que son procesos de retroalimentación negativa, ¿no? Que impide que una cosa se desborde, digamos. Así hace la naturaleza. Todo lo que elimina es desmontado por microorganismos, sus elementos básicos y reutilizados, ¿no es cierto? Que la sociedad produce cada vez más basura, ¿no? Para atender los caprichos humanos. Sí, caprichos no caprichos, pero bueno, es lo que hacemos los humanos, ¿no? Son procesos lineales de producción, que no se hacen cargo de sus desechos por no funcionar de manera cíclica. Bueno, ya lo dijimos, sigamos. Bien. Entonces, esto es muy interesante. Miren, el concepto de pisada ecológica. ¿Qué es la pisada ecológica? Es la superficie de la Tierra que hace falta para que una persona pueda vivir y reproducirse, ¿no es cierto? Entonces, para que en el mundo, cada habitante, cada uno de nosotros, los que estamos acá, necesitamos casi 3 hectáreas, 2,8 hectáreas para generar lo que necesitamos para vivir. Una cosa muy global es esto, ¿no es cierto? Ahora, esto no me dice nada a mí, 2,8 hectáreas, pero sí me dice algo lo que sigue abajo. Los norteamericanos usan 9,6 hectáreas. Brasil usa 2,6, que es más o menos el promedio mundial. Y Bangladesh usa 0,5 hectáreas, media hectárea. Esos son datos, el Big Data, ¿no? Ahora, la reflexión. ¿Por qué? ¿O a título de qué? ¿Un norteamericano usa 20 hectáreas cuando un hombre de Bangladesh usa 20 veces más? 20 veces más. Con lo que significa, como conclusión, en cuanto a la generación de residuos. Estados Unidos solo genera, con un 4% de la población mundial, 330 millones de habitantes, 4% más o menos, genera un 25% de residuos, globalmente considerado, ¿no? Y el correlato de esta sobreproducción de residuos o de basura es esto, la pisada ecológica amplia de los norteamericanos, tienen pie ancho parece, una gran pisada ecológica. Sigamos adelante. Bien. Bueno, esto implica, es casi obvio, ¿no es cierto?, una injusticia ambiental, ¿no? Esta injusticia ambiental se puede caracterizar como el mecanismo por el cual las sociedades son desiguales y que destinan la mayor parte de los daños a las poblaciones marginadas. ¿Qué significa esto? En las sociedades de alta industrialización, como es Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Japón, para mencionar las más clásicas, generan una cantidad de residuos industriales y de uso diario, cotidiano, domésticos también, que son de difícil disposición final. Acá tuvimos un ejemplo en nuestro país porque se nos quiso enviar plutonio. El plutonio es un residuo de la actividad atómica que tiene una vida media de miles de años, no me acuerdo cuántos. O sea que a los fines prácticos es como si fuera eterno. O sea, continuamente elimina radiación. O sea, la única forma de liberarnos del plutonio, de que no contamine todo, es meterlo en cajas de plomo y meterlo bien profundo en la tierra. Y entonces hay un lugar, ustedes lo deben recordar, se llama Gaste, en Chubut, donde por cuestiones locales parece que es más fácil aceptar residuos de reactores nucleares y enterrar el plutonio. Finalmente hubo una gran oposición popular a todo esto y quedó sin efecto. Pero esos residuos venían de afuera, de los países. Si bien nosotros tenemos cierta desarrollo nuclear, que es bastante importante, pero es incomparable lo que podemos generar nosotros con lo que puede generar Francia, por ejemplo. Francia tiene la mayor parte de su consumo de electricidad viene de la energía nuclear, por ejemplo. Lo mismo Estados Unidos, Rusia, etc. Así que esto existe, esta es la injusticia ambiental. Y actualmente estaba leyendo ayer en una publicación que saca Le Monde Diplomatique,
que saca cada tanto atlas, que son interesantes, parezco el vendedor yo. Bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Y cómo hay países que le mandan la basura a otros, ¿no? Bueno, se los cuento. Los países de alto desarrollo que les mencioné recién, la mandan a otros países. ¿Qué países reciben esto? Egipto, Ghana, Benín, Senegal, también India y China. Ellos son los que reciben en sus países lo que los países que lo generan no pueden liquidar en el propio país. ¿Por qué? Porque no es aceptado. A ver si les puedo dar un dato más que tengo acá marcado. No es acá. Perdón mi desorden de papeles. Acá tengo. El artículo se llama La basura del siglo XXI, ¿no? Y miren esto, están los llamados residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Dónde tiramos el televisor que dejamos de usar? Yo otro día, hace 1 año y medio, estaba viendo televisión en mi casa, en la cama, y de golpe hice ¡pip! Y se apagó el televisor, no anduvo nunca más. Entonces, ¿qué hago con el televisor? Decidí no comprarme más televisor, yo no tengo televisión. Así que le pido a uno de mis hijos que lo deseche, que se lo lleve, no sé qué hizo con él. Pero, ¿qué hacemos con los televisores, con las tostadoras, con los lavarropas, ¿y qué hacemos con los residuos nucleares, que son mucho más complicados todavía? Entonces, fíjense, ¿cuántos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos quedan en el mundo por año? Le digo algunos países, a ver qué les parece. Noruega, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, Australia, todos países de alto desarrollo. Todos ellos generan entre 23 y 28 kilos por habitante de estos residuos eléctricos domésticos y no domésticos, ¿no? 20 y pico kilos por año. Les digo otros países ahora. Nepal, Uganda, Afganistán, Etiopía, Níger, todos esos generan menos de 1 kilo, menos de 800 gramos por habitante y por año. Yo no sé si usted le dice algo esto, ese es el dato bruto, el Big Data, ¿no? El dato bruto. Pero eso solo te marca una diferencia abismal y eso explica que los países que fabrican caca permanentemente se la tiran a los países que no pueden fabricarla, porque no pueden siquiera, ¿no? Bueno, y esta caca contamina los ambientes. Y los países pobres lo aceptan a cambio de una retribución económica X, más bien pequeña, que no alcanza a compensar el daño que les genera. Pero el que está en la lona a veces acepta cualquier cosa porque no tiene muchas alternativas. Esto es la injusticia ambiental. Así lo veo yo por lo menos, ¿no? Y acá puse abajo en la diapositiva, en los últimos renglones, que esto es semejante al doble estándar de la investigación de medicamentos, lo que decíamos antes. No sé si hay alguno más, Carlos. Creo que sí, nos quedan 1 o 2 solamente. Este es muy interesante, miren. En realidad, aunque están los energúmenos tipo Trump, en realidad uno tiene la impresión de que se va generando lentamente en todo el mundo una conciencia ecológica creciente. Y estas corrientes son las corrientes ambientalistas, ¿no? O ecologistas. Pero no son todas iguales, ojo. Es más, son completamente distintas. Entonces acá en el diapositivo hice un esquema de las 3 principales. La primera sería en A, lo que se puede llamar el ecoeficientismo económico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando se habla del recalentamiento, la vez pasada leía en una revista, no sé qué técnico o tecnócrata norteamericano, proponía, creo que ya lo dije alguna vez esto, proponía poner en órbita alrededor de la Tierra una miríada, o sea, miles de satélites, que eran placas metálicas reflectantes, cuya función sería reflejar la luz solar en tal proporción, tal cantidad, que reduciría ligeramente el calor sobre la Tierra
y balancearía esta tendencia tan alarmante de recalentamiento global. Parece interesante, ¿no? Porque parece que es técnicamente posible. No me pregunten qué material, ni qué cantidad, ni qué técnica, eso no tengo ni idea. Pero era conceptual. Meter alrededor de la Tierra, en la estratosfera, satélites para que no se caliente tanto la Tierra. ¿En cuál de las tres tendencias entraría esto? Claramente en la primera, todavía no analizamos las otras, ¿no? En esta que es el ecoeficientismo económico. ¿Por qué? Porque una medida técnica que no cuestiona el sistema, vean la diapositiva, se busca anular la consecuencia de un sistema productivo. Este ecoeficientismo se debe llamar antropocéntrico, porque tiene en cuenta el beneficio directo e inmediato del hombre y nada más. Típicamente son las soluciones de los países centrales, los más importantes, ¿no? Los que tienen el poder económico, político y militar. Acá me parece que el punto fuerte es que no se cuestiona el sistema y por lo tanto no hay ninguna voluntad de cambiar el modo de producción y de consumo. Segundo punto, el B. Este es más conocido a lo mejor, que es el culto a lo silvestre. Esto es Greenpeace, por ejemplo, o es la Fundación Vida Silvestre, esa que tiene el pandita, ¿no? El oso panda. Bueno, y hay un montón más, ¿no es cierto? Son las ONG que son simpáticas, hablan de los pingüinos, de las ballenas, sabemos de las ballenas, etc. Acá la mirada no es solamente sobre el hombre en inmediato, sino que considera que el hombre está vinculado a la naturaleza, es parte de la naturaleza en realidad, y tiene una mirada más amplia, una mirada que se podría llamar biocéntrica, ¿no? Como dice la diapositiva. Una mirada un poco más amplia. Pero ¿qué pasa? ¿No? Como dice la diapositiva. Una mirada un poco más amplia. Pero ¿qué pasa?